Hola a todos, acaba de empatar la albirroja, señores, por el marcador de 0-0 ante Australia en lo que fue el cierre de este grupo de la fecha 3. Para ser exactos, la tabla quedó de la siguiente manera, haciendo rápidamente esta intro, con Estados Unidos puntero con 6 puntos, cayó 3-2% ante Turquía. Australia viene en segundo lugar con 4 puntos, Paraguay también tiene 4 puntos, pero viene en tercer lugar por el tema de la diferencia de goles, y última Turquía con 3 puntos. A ver, ¿qué podemos decir del partido? Un partido aburridísimo. Caí, güey. Ya de por sí por el horario a uno le da sueño seguramente en casa, donde sea que lo esté viendo, ¿verdad? No sé que lo esté viendo con jolgorio, con euforia, pasado de copas. Pero un partido lamentable, en serio, lamentable, en el cual Australia se aprovechó el contexto. Australia agarró a una Paraguay que muchas armas no tiene por lo visto, o no se animó a sacar las armas ya desde el vamos, ya con el planteo, con una línea de 5, jugando con... ¿Cómo les puedo decir, señores? Yo tengo tantas cosas para ser crudo, para ser más hijo de remil, pero como que seguimos con vida, no quiero tampoco caerle con todo, pero vamos a ser sinceros, salimos a no perder. Salimos a no perder. Entregamos prácticamente el empate. Australia que no se animó tampoco a salirnos con todo porque ellos solamente buscaban el empate, algo que por lo visto nosotros equivocadamente también buscamos, en mi opinión, porque Paraguay tenía que salir a ganar. Sí, me puedo poner un poco en la piel del técnico al hacer este planteo, el del profe Alfaro. ¿Por qué hizo este planteo? Y bueno, plantamos de igual a igual ante Estados Unidos, recibimos el gol primero y después comimos 4 goles. No funcionó. Con Turquía jugamos de igual a igual, no sé si decir de igual a igual, porque pese al convertir el gol de Galarza, Turquía nos pasó por arriba, lo sufrimos bastante y a lo mejor el técnico no quiso sufrir o que el equipo sea muy perjudicado en ese sentido nuevamente de, no sé, no sé, la verdad que estoy viéndole la vuelta, pero no, la verdad que no hay mucho que decir en ese lado. Algunos hablan de que se negoció el empate. Yo no sé, no tengo pruebas para decir que negociamos el empate, pero sí puedo decir que desde el planteo, Paraguay no quiso ganar. O bueno, no quiso perder. Obviamente que todos los equipos quieren ganar, pero no mostró las armas para ganar el partido. Y nosotros teníamos que ganar para terminar segundos, para tener más días de descanso, para poder jugar el viernes. La otra semana prácticamente 7, 8 días de descanso. Ahora, ahora con esta tercera posición en la que estamos, si es que claramente, primero, punto uno, hay que esperar. Hay que esperar. Nosotros tenemos 4 puntos menos 2 de diferencia de goles. Y no sé, ni que lo somos Tigracumba. Y justo entre los 8 mejores terceros terminamos novenos o qué. Uf, ahí va a ser directamente no puedo decirlo acá porque las redes sociales cancelan ciertas palabras y ciertos actos, ¿verdad? Pero ya se imaginan pegarse un corchazo directamente, por decirlo de otra manera. A ver, ¿cómo verlo del lado optimista? Yo no puedo. Si quieren ver comentario positivo, ay, Paraguay después de tantos años pasa de grupo, váyanse a otro lado. Con todo respeto les digo, ¿verdad? Pero aquí no lo van a encontrar. Ya estoy tratando de ser lo más útil posible para no caer tampoco en el sensacionalismo ni en el que siempre estamos mal y todo está mal. Y no, no es así. Cuando ganamos no todo está bien y cuando perdemos no todo está mal. Tampoco es así. Pero yo veo cosas más negativas que positivas de este partido. Teníamos que salirlo a ganar. Como ya les dije, por el primer motivo, terminar segundo, de pasar a definir, jugar un viernes tranquilos. Ahora saliendo tercero, en teoría que todavía no se confirma, salís tercero y terminás jugando martes, lunes, miércoles. 3 o 4 días menos de descanso. Eso es si tenés un pensamiento, obviamente, un pensamiento positivo, optimista, en el de que te vas a quedar por lo menos una semana y media o 2 semanas más a jugar el torneo.
Claro, si vamos a ser conformistas, si vamos a ser el Aishi Yaranga, o vamos a ser más, hasta acá dimos, qué bueno, o vamos a vanagloriar la participación, no una digna participación hasta 16 más enanga, no tenemos luego nada, no tenemos lo esto, si vamos con esa mentalidad, de todas formas no hay por dónde darle, no hay por dónde darle. A ver, en cuanto a rendimientos individuales, lo que puedo destacar es Orlando Gil, que tuvo alguna que otra tapada, algún que otro apuro. Respondió de buena manera, hay que decirlo. En defensa, Omar Alderete se lastimó la rodilla, nos dio un susto. Yo no sé por qué no lo saca ya de entrada el técnico, ¿verdad? ¿Para qué jugarte con este partido donde no se juega? No sé. Que la diferencia entre Canales y Alderete, ¿cuál es? En este partido, hablo de contextos, entiéndame usted. No hay mucha diferencia, pero sacarlo a la miércoles rápidamente, que no se lastime más, teniendo en cuenta que hay más partidos, ¿verdad? Y otra cosa en la que quiero hablar, la estúpida amonestación de Diego Gómez, que yo no sé qué carajo quiso hacer. En el mediocampo estaba el jugador de Australia y te chuleó y te chuleó, hermano, ya te chuleó. ¿Qué querés? ¿Para qué le agarrás? Como si fuera que se estaba yendo mano a mano frente al arco. Que esa jugada, si no es Messi o no es Eden Hazard o Cristiano Ronaldo, todos en su prime, no va a terminar en gol ni en jugada peligrosa, lejísimo del arco. Y Diego Gómez se hace amonestar. ¿Y por qué este enojo? Porque Diego Gómez ya se hizo amonestar en el partido ante Estados Unidos y 2 amarillas equivalen a una sanción. No va a jugar el partido, supuesto partido de 16avos. No lo va a jugar. Si Paraguay pasa 16avos, no va a jugar Diego Gómez. Increíble. Los jugadores verdes que tenemos. Primero lo de Almirón el otro día. Que yo no me vengo a comer el cuento de que pobrecito Almirón para todos contra Paraguay, que Bellingham, que lo otro, que la FIFA, que le suspenden al periodista. No, no, yo no vengo a caer en esa boludez. No vengo a caer en esa boludez. No podés hacer esto por ley y no hagas y ya está. Y ahora Diego Gómez se saca una amarilla estúpida como si fuera que tenemos muchísimos jugadores. Ahora, ¿quién va a jugar Bobadilla? Ay, mamá. ¿Entienden lo que les digo? Es imposible ver el vaso medio, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, pero no. Hoy estoy de pocas pulgas, hoy no. Esta noche no. Más en frío puede ser, pero la verdad que no creo que ni más en frío. ¿Cómo? ¿Qué cosa positiva de este partido? Partido inmirable, aburrido, soporífero, donde parece que transaron un empate. Hablo de parece, ¿verdad? Supuesto. No se preocupen, no hice ninguna acusación. Pero parecería ser. Jugamos para Australia, ellos felices, contentos, festejando. Añandeca tú. Estamos orgullosos, felices de presentar en la selección. Y ahí Gustavo Gómez, post partido. Y Diego Gómez, no sé qué puta, que estamos contentos, este grupo, no sé qué, se merece. ¿Qué es lo que se merece? Vos sos un boludo, primeramente, que te hace amonestar de manera tonta, sin nada en riesgo. Cabeza lo que le falta a los jugadores, cabeza. Y esto no me lo va a quitar nada, ni si pasamos a 16 y ganamos 3-0, 4-0. No, nos falta cabeza, señores. Porque para jugar al fútbol no es solo talento, no es solo la magia de Enciso, que sí, claro que suma, pero tiene que ser inteligente, hermano. Tenemos que tener jugadores vivos, maduros, que tengan un paso adelante, cosa que vimos en eliminatorias y ahora lastimosamente no está saliendo. Pero bueno, ya es chata. Vamos a ver qué tal, vamos a ver quién nos toca en 16avos, si es que pasamos a 16avos. Perdón que haga el énfasis, pero hasta que no se confirme, yo no puedo decir que ya pasamos. Se puede decir un 60-70% que ya estamos, pero bueno, tienen que terminar toda la fase de grupos primeramente. Vamos a ver qué tal. Otro rendimiento, cosa positiva que puedo destacar, Mauricio Magala es un gran rendimiento, que la primera que tuvo ya le pegó al arco. Jugador con sangre en las venas, que quiere ganar, que prueba de cualquier lado. Bueno, cabe destacar también que Australia se cerró muy bien. Luego en el final del partido tuvo otra Mauricio. Enciso tenía 3 hombres encima prácticamente todo el partido, no pudo hacer mucho.
Otra cosa positiva, si se puede decir, vuelve Almirón para la próxima fecha. Solo un partido tuvo de sanción, si es que seguimos con vida. Va a jugar Almirón el próximo partido. ¿Y qué más, señores? En este partido Paraguay tenía que demostrar para qué está. Sí, me vas a decir, pero contra Turquía jugamos bien, que no viste el partido contra Turquía. Sí, pero un contexto distinto. Los partidos son diferentes. No nos podemos quedar con la entrega y la garra de ese partido con Turquía, que por cierto su delantero estaba más malo que la vida, no metían una, ni al arco iris le hacían gol de Turquía. No podemos quedarnos con eso, vamos a ser serios. El fútbol cambió, señores. No, obviamente que la entrega suma la garra, poner huevo, pero no es todo eso. Hoy teníamos que salir a jugar. Hoy teníamos que demostrar. Y si perdíamos, bueno, perdíamos. Sí, ya sé, Alfaro no quiso arriesgarse. Se hace el papelón del 4-1. Pero bueno, es lo que pienso, es lo que opino. A ver, ustedes díganme en los comentarios qué opinan, qué piensan de este partido. ¿Cómo lo ven a Paraguay? ¿Clasificamos, no clasificamos? ¿Contra quién nos toca? Yo no sé. Pero para mí, eliminarse hoy y eliminarse en 16avos, para mí es lo mismo en este contexto. Para mí es lo mismo. Para mí, ¿verdad? No estoy diciendo que es la verdad absoluta. En mi opinión es lo mismo. Y nada, cierro de esta manera. Gracias por que llegó hasta aquí. Me gusta, o como ya saben, suscríbanse si les gusta el contenido, compartan, denle like, todo lo que ustedes ya saben. Gracias por estar. Un abrazo enorme, un saludo. Y hoy y siempre, vamos al Albirroja, aguante Paraguay.